Ya se va a acercar ahora la asistente, fue a solicitar que encendieran un poquito el aire porque ya hace calorcito. Llegó el verano. Para aquellos que quizás se incorporaron luego de que ya había comenzado la reunión, el material que están presentando hoy los expositores va a estar disponible, va a estar colgado en la página en el curso de esta semana. Antes de finalizar, vamos a reiterar el link donde ustedes lo pueden bajar, ingresando en capacitación, reuniones científicas y técnicas. Ahí buscan la reunión de hoy, referida a conferencia trámites. Cuando aparezca, cuando esté levantado, les va a aparecer todo el detalle de las exposiciones, los horarios. Al final de la página van a encontrar, acceda usted acá al material y ahí pueden descargar el material que hoy se está presentando, como el material que está disponible también de otras reuniones que se llevaron a cabo acá en el Consejo. Vos ya lo tenés. Bien. Son muchos los temas que vimos y también muchos los interrogantes de ustedes que vamos a tratar de resolver en los últimos minutos de la jornada de hoy. Ahora vamos a continuar con la doctora Paula Tariar, que nos va a desarrollar el trámite de solicitud de exención del impuesto a las ganancias y luego nos va a introducir en un tema que es de candente actualidad, que es la solicitud del certificado para categorizar a una empresa como MIPYME y así poder acceder a los beneficios que hoy están vigentes. Bueno, adelante, Paula. Bueno, arrancamos entonces esta segunda parte. El próximo trámite, como dijo Cecilia, es la solicitud de exención del impuesto a las ganancias. En función de eso, recordemos que el artículo 34 del decreto reglamentario de la Ley de Ganancias dice que para determinadas exenciones subjetivas del artículo 20 que ahora vamos a ver, se tienen que, otorgar por parte de la AFIP a pedido de los interesados. Y en esa línea, la Resolución General de AFIP 2681, específicamente en el título 1, es la que regula el procedimiento para solicitar la exención de las empresas, las entidades exentas por normas especiales, las cooperativas, las instituciones religiosas, las asociaciones, fundaciones y demás entidades incluidas en el artículo 20, inciso F de la Ley de Ganancias, las asociaciones deportivas y de cultura física, las entidades mutuales y las instituciones internacionales sin fines de lucro, con personería jurídica y sede en nuestro país y, aunque no cumplan estos requisitos, aquellas que sean declaradas de interés nacional. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para gestionar este certificado de exención en el impuesto a las ganancias? Tener quit, estar inscripta en ganancias y de corresponder en el IVA, tener actualizada la información de la forma jurídica, el mes de cierre del ejercicio fiscal y las actividades económicas por las cuales se solicita el beneficio, tener actualizado el domicilio fiscal, haber presentado las declaraciones juradas por los periodos no prescriptos de IVA y de los recursos de la Seguridad Social y de corresponder haber presentado la declaración jurada de ganancias y haber cumplido con los regímenes de información del régimen de participación societaria de la 3293. A ver, acá tenemos dos procedimientos. En realidad hay un trámite simplificado
que solamente aplica para determinadas entidades, que son las que están incluidas en el artículo 7º de la 2681, que las tienen mencionadas en el material. Son aquellas entidades exentas por leyes nacionales, las cooperadoras escolares, las instituciones religiosas, los bomberos, los centros de jubilados y demás que cumplan con las características que están previstas en ese mismo artículo 7º de la norma, ¿sí? El resto de los sujetos, sí o sí, no tienen otra alternativa que para pedir la exención, ir por lo que es el régimen general, que para eso tienen que utilizar directamente el aplicativo AFIP-DGI, Certificado de Exención del Impuesto a las Ganancias, la versión 1.0, con el cual van a generar el formulario 953. Estas son algunas pantallas del aplicativo. Les debo el formulario 953 porque tuve problemas para generarlo, pero, o sea, la información que solicitan es muy completa, o sea, respecto de la entidad por la cual se solicita la exención. También incluye todo lo que son normas legales vinculadas con esa entidad. Le pide datos de los registros contables. También pide información sobre el detalle de los bienes que tiene la entidad y demás. Y en cuanto al régimen simplificado, que como les dije antes, solamente pueden acceder a aquellos sujetos expresamente mencionados en el artículo 7º de la 2681, tienen directamente, o sea, se hace todo por internet, la primera parte, ¿sí? No tienen que utilizar aplicativos, sino que directamente entrando al servicio web que se llama Certificado de Exención Impuesto a las Ganancias, eligiendo ingresar solicitud y después régimen simplificado. Después ahí van a ver el detalle de las entidades que están comprendidas en ese artículo 7º de la 2681, donde van a seleccionar cuál es la entidad que ustedes tienen y por la cual están haciendo la gestión del certificado. Ahí van a visualizar las pantallas, los datos que pide el aplicativo. Y si todo va bien, van a poder emitir el acuse de recibo. Y una vez que hacen esa presentación, en el mismo sistema, todo online, en el mismo momento, una vez que cargaron todos los datos, si está todo ok, si no hay inconsistencias, el mismo sistema le va a emitir el acuse de recibo, incluyendo en ese acuse de recibo el número de solicitud, ¿sí? Con ese acuse de recibo, después van a tener que concurrir directamente dentro de los 12 días corridos de obtenido ese acuse de recibo que incluye el número de presentación, van a tener que ir a la dependencia munido con la documentación que para cada tipo de sociedad indica el anexo 1 de la 2681. Entonces, en este diagrama que tienen aquí a continuación, está el comparativo del esquema de los dos procedimientos. Fíjense en que yo recién les describí muy rápidamente que en el régimen simplificado, que lo van a ver como punto 2, directamente todo se hace en el mismo momento, obteniéndose, si va todo ok, el acuse de recibo con el número de presentación, y tiene un asterisco porque esos 12 días corridos que tienen para presentar la documentación de respaldo cuentan desde que se obtiene ese acuse de recibo con el número de presentación. En cambio, fíjense en todos los trámites adicionales que hay que hacer para llegar a ese mismo punto si uno está en el régimen general, porque primero tienen que presentar el archivo generado con el aplicativo, el 953, obtener el acuse de recibo. Después van a tener que para obtener el número de presentación, van a entrar al servicio al servicio certificado de exención en el impuesto a las ganancias, opción régimen general, ingresar solicitud. Y después, dentro de los 2 días corridos, van a tener que verificar los controles internos formales que haga el sistema informático de la AFIP, y si está todo ok, van a poder emitir el informe de esos controles a través del estado, consultar estado de solicitud. Y si no hay inconsistencias, van a poder, a partir de ese momento en que obtuvieran el número de presentación, ir a la dependencia dentro de los 12 días corridos. Esta es la documentación que para cada tipo societario establece el anexo de la 2681 que hay que presentar en la dependencia.
Cuando estamos hablando del régimen simplificado, como son las entidades expresamente enunciadas en el artículo 7º, por cada tipo de entidad tienen cuál es la documentación específica que hay que acompañar, y como toda documentación que se acompaña a la AFIP, siempre hay que constatar la copia exhibiendo el original, o en caso de no exhibir el original, las copias tienen que estar ¿cómo es? Con firma certificada de escribanos, ¿no? Bien. Bueno, el segundo paso, como les dije recién muy rápidamente, es concurrir a la dependencia presentando la información, la documentación, dentro de los 12 días corridos. Si no se presentó la información la documentación dentro de esos 12 días corridos, la realidad es que se va a considerar como que hay un desistimiento de la solicitud. Si se presentó, hay que ver si esa documentación reúne o no los requisitos. Si no los reúne y esos defectos son subsanables, siempre dentro del plazo de los 12 días corridos, contados desde el momento de la obtención del número de presentación, si se subsanan, vale lo mismo como si se hubieran presentado toda la documentación en término, que ahí se obtiene lo que es la admisibilidad formal de la solicitud, conforme el artículo 12 de la 2681. ¿Y qué significa esto? ¿Que ya le otorgaban la exención? No. La AFIP, a partir de ese momento, se va a tomar un tiempo para evaluar y para resolver esa solicitud, aceptándola o rechazándola. Pero llegado a este punto de la obtención de la admisibilidad formal, ¿qué significa? Que la entidad va a gozar provisoriamente de los beneficios de la exención, que bueno, yo se los mencioné, pero ¿cuáles son los beneficios básicos? No ser pasibles de retenciones ni de percepciones de ganancias, no tener que ingresar el impuesto a las ganancias, ¿sí? Entonces, yo les comenté recién, vieron que acá se unificaron, digamos, ya los dos trámites, no obstante que a partir del momento en que se obtiene esa admisibilidad formal de la solicitud, los plazos que tiene la AFIP para expedirse son menores si el trámite había sido por el régimen simplificado. Ahí, dentro de los 15 días corridos, la AFIP se tiene que expedir. En cambio, si hubiera sido la solicitud por el régimen general, tienen que pasar 45 días corridos. En ese interín, la AFIP obviamente que tiene las facultades de pedir información adicional, y para eso va a otorgar un plazo complementario. Si hay algún tipo de rechazo en la solicitud, yo les dije recién que la AFIP tiene facultades para, obviamente, como siempre, para hacer algún requerimiento adicional para que el sujeto aporte alguna documentación complementaria. Si ese requerimiento no lo puede notificar porque tiene problemas con el domicilio del contribuyente, o si ese requerimiento se incumple total o parcialmente, lamentablemente ahí se va a dar el rechazo de la solicitud. Por otro lado, si pasados estos días, los 45 días corridos en el caso del régimen general, o los 15 días corridos para los que tuvieron la suerte de poder pedirlo por el régimen simplificado, la AFIP se va a expedir, ¿sí? Entonces puede ser que rechace la solicitud, o que por lo tanto deniegue la exención, o que acepte la solicitud resultando procedente la exención, y para ello se va a publicar en el sitio web de AFIP el certificado de exención. Que la exención, no es que se otorga por un plazo infinito, sino que se otorga por periodos de un año, ¿sí? Y si todo está bien, la AFIP la va a renovar automáticamente. Si no, no. Entonces, perdón, ¿este es para mí? ¿Me faltan 2 temas? No, los otros temas sí, pero... Perfecto.
Entonces, les decía, esta es una de las formas, o sea, en realidad todo lo que tiene que ver con este trámite se llama certificado de exención de impuesto a las ganancias. El aplicativo que tienen que utilizar por el régimen general. El servicio web que tienen que utilizar para hacer todo este tipo de consultas que vimos antes. Y también la consulta sin clave fiscal también se hace el servicio solicitud de exención, que ahí se agrega impuesto a las ganancias, resolución 2681. Si la consulta se hace por sistema con clave fiscal al servicio, entran directamente la opción que tiene el servicio de certificado de exención en el impuesto a las ganancias, que se llama consulta de solicitudes presentadas. Y ahí van a poder obtener el resultado. Bueno, como me queda poco tiempo para cerrar este tema, en realidad el trámite de la exención rápidamente ya lo cubrí, pero como es bastante habitual que nos consulten en qué casos cuando hacemos una donación a una entidad exenta, esa donación es deducible en el impuesto a las ganancias, acá lo que les quiero transmitir básicamente es lo siguiente. Ustedes recién vimos que la exención en el impuesto a las ganancias, la sociedad exenta, la entidad exenta la tiene que gestionar. Y como resultado va a obtener un certificado de exención. Ahora, ese certificado, que cuente con un certificado de exención vigente en el impuesto a las ganancias, no necesariamente implica que el sujeto que nos haga una donación la va a poder deducir en el impuesto a las ganancias, porque se incorpora un requisito adicional, que esa entidad tiene que estar comprendida dentro del artículo 81, inciso C de la Ley de Ganancias, ¿sí? Que ahí tienen el detalle. Por ejemplo, están comprendidos allí los fiscos nacionales, provinciales y municipales. Bueno, acá no tuvieron que gestionar la exención, pero en el caso de asociaciones y fundaciones y demás sujetos del inciso F, siempre y cuando tengan como objeto principal o la obra médica asistencial o la investigación científica, o la actividad educativa, y en el caso de instituciones religiosas que están comprendidas en el inciso E del artículo 20, ahí en todos los casos una donación a ese tipo de entidades va a poder ser deducible si se cumplen con el resto de los requisitos, que ahí, para saber cuáles son los otros requisitos para que esa donación resulte deducible, los van a encontrar en el título 2 de la misma Resolución General de AFIP 2681, que es la que nos estamos refiriendo ahora. Fíjense en que ese tipo de donaciones tienen que ser en forma bancaria, ya no se pueden hacer en efectivo, y demás, el donante tiene que cumplir con un régimen de información y demás. Pero lo bueno es que cuando uno gestiona el certificado de exención y cuando uno lo consulta a la página web de AFIP, ya hay un casillero que le indica si esa entidad exenta que tiene el certificado vigente está incluida o no en el artículo 81, inciso C de la Ley de Ganancias. Entonces, eso nos simplifica bastante la consulta porque ya la AFIP nos da esa información. Entonces, ya de movida sabemos si esa donación que le hicimos a esta entidad es factible de ser deducible en ganancias. Digo factible porque después tiene que cumplir con los demás requisitos. Después van a ver unas pantallas de cómo consultar las exenciones y demás, pero me parece que ya es suficiente. Bueno, fantástico. Avanzamos entonces ahora con el certificado para el reconocimiento como micro, pequeña o mediana empresa. Bueno, y como a mí me gusta hacer mucho zapping, volvemos a cambiar de canal y ahora nos encontramos con el tema de los beneficios para pymes. El año pasado salió publicada en el boletín la Ley 27.264, que estableció una batería de beneficios para las empresas consideradas micro, pequeñas y medianas, y donde los beneficios, yo me atrevo a decir, más importantes son los impositivos. Bueno, está muy chiquito, no lo van a poder ver. Cuando tengan el material digitalizado, sí. Pero básicamente acá hay un cuadro que está abierto en los dos títulos, el título 2 y el título 3 de la ley de la 27.264, que es el que regula todos estos beneficios impositivos, ¿sí? Entonces, en el título 2 están los beneficios, yo digo, más comunes o más populares: el IVA diferido, la exclusión en mínima presunta para los ejercicios que inician a partir del 1 de
enero de 2017, la posibilidad de computar el impuesto al cheque en un 100% en el caso de micro y pequeñas empresas y en un 50% en el caso de empresas manufactureras tramo 1, siempre y cuando es el impuesto al cheque generado entre el 10 de agosto de 2016 y hasta la terminación del ejercicio anual en curso, ¿sí? Ahí van a ver después toda la normativa aplicable por si les interesa profundizar ese tipo de beneficios. Y en el título 3, bueno, ya entramos a un terreno de beneficios más sofisticados porque tienen que ver con aquellas MIPYMES que han hecho inversiones en bienes de capital, inversiones productivas u obras de infraestructura, y ahí los beneficios y esas obras y esas inversiones las tuvieron que haber hecho entre el 1 de junio de 2016 y el 31 de diciembre de 2018. Y ahí los dos grandes beneficios es la posibilidad de tomar hasta un 10% de esas inversiones como pago a cuenta en el impuesto a las ganancias del ejercicio en que se realizaron esas inversiones. Y a su vez, si hay un saldo a favor técnico de IVA generado por el cómputo de ese IVA crédito fiscal por la compra de esos bienes de capital o de esas inversiones productivas, está la posibilidad de convertirlo en un bono intransferible para poder compensar con otras obligaciones impositivas y aduaneras. Entonces, uy, hice lío, ¿la apagué? Eso es para que, si están atentos. A ver, el tema es, ¿y cuándo estamos frente a una MIPYMES o una micro, pequeña y mediana empresa? Y hoy en día la definición está dada por una resolución de la Secretaría de Emprendedores y Pymes, que es la resolución 340-E de este año, es bastante fresquita, donde para definir si un sujeto encuadra o no como pymes, toma dos parámetros. El parámetro de las ventas anuales, que para ello toma el promedio de las ventas de los últimos 3 ejercicios, sin considerar ni el IVA, ni impuestos internos, y excluyendo el 50% de las exportaciones. Y a su vez agrega un nuevo parámetro para determinadas actividades que tengan que ver con intermediación financiera y de servicios de seguros y de servicios de inmobiliarios, que es el que no pueden tener activos por un importe mayor a 100 millones de pesos, y esa evaluación debe surgir de la última declaración jurada presentada del impuesto a las ganancias. Entonces, ¿cuál es la llave de acceso para poder tener estos beneficios? Y en principio, o sea, lo básico es tener un certificado MIPYMES vigente. Y cómo gestionar, o sea, para poder tener un certificado MIPYMES vigente, lo primero que hay que hacer es la inscripción en el registro de empresas MIPYMES. Ahí van a tener el marco normativo. Entonces, el tema es cómo hago para inscribirme en el registro de MIPYMES. Y hoy en día hay que entrar a un servicio web de AFIP que se llama Pymes, solicitud de categorización y beneficios, que seguramente ustedes ya lo han manejado, iba a decir lo han padecido, pero me arrepiento, lo han manejado. Y a través de ese servicio van a poder emitir el formulario 1272. En un ratito rápidamente vamos a ver las principales pantallas. ¿Y qué sucede con esa información? La AFIP se la va a transferir internamente a la Secretaría de Emprendedores y Pymes, porque es la Secretaría, la autoridad de aplicación en todo lo concerniente a MIPYMES, y es la que va a evaluar a ver si esa empresa realmente la admite como MIPYMES. Y una vez que está todo ok o no, el resultado de esa evaluación, el sujeto que solicitó su categorización como MIPYMES la va a poder encontrar o visualizar a través de un formulario 1273 que va a estar emitido o a través del sistema de ventanilla o a través del sistema de plataforma a distancia. Para gestionar entonces en ese primer paso, que es generar el formulario 1272 a través del servicio web Pymes solicitud de categorización y beneficios, obviamente que los requisitos es tener cuita activa, tener correctamente declarados el domicilio fiscal y de corresponder los domicilios comerciales, haber optado por el domicilio fiscal electrónico y obviamente que tener correctamente declaradas las actividades en el sistema registral, haber presentado las declaraciones juradas impositivas por los años no prescriptos y no registrar incumplimientos en la presentación de declaraciones juradas informativas y no integrar la base de contribuyentes no confiables.
Entonces, ingresan dentro del servicio web que mencioné recién, PYME, solicitud de categorización de beneficios, eligen nuevo, colocan el periodo y ahí le va a traer una pregunta de si van a diferir el IVA, sí o no, y después le trae una serie de datos que en realidad acá le va a traer las ventas. Yo les dije que uno de los parámetros para definir si una empresa encuadra o no como PYME son el promedio de las ventas de los últimos 3 ejercicios. Y el sistema automáticamente les va a traer el importe de esas ventas totales por cada uno de esos ejercicios y le va a dar para que ustedes completen cómo se compone ese importe total en función de las distintas actividades que desarrolle el sujeto. Una vez que ustedes convalidan la información y si está todo ok, se les va a generar el acuse de presentación y el formulario 1272. Acá hay una salvedad. En el caso de sujetos que no estén alcanzados en el IVA, justamente como no están obligados, como no deben presentar declaración jurada de IVA, el sistema no les va a poder traer el detalle de las ventas. Entonces esa información le va a pedir la carga de información manual adicional y para eso tienen que entrar a esta dirección de navegador de internet que está ahí en el material para visualizar esa pantalla donde con el número de quit y el número de transacción del formulario 1272 van a poder hacer esa carga complementaria. Como les dije antes, el resultado de todo esto va a ser el formulario 1273 que ustedes lo van a poder consultar a través del sistema de iVentanilla y o de estar operativo en la plataforma de trámites a distancia TAD. En esa consulta de AFIP la incorporamos porque ahí tienen el detalle de los distintos códigos identificados con cada tipo de resultado de la consulta. O sea, si la solicitud fue rechazada, les va a traer el código 099, si la empresa encuadra como PYME, como micro pequeña, el 272 y así sucesivamente. Y como no sé si recuerdan que cuando empecé a hablar de este tema les expliqué que la idea es que para obtener todos esos beneficios impositivos que yo les mencioné antes, la base, lo mínimo que hay que tener es el DNI de la MIPYMES. El DNI es el certificado de MIPYMES. Y para poder obtenerlo era requisito previo hacer la inscripción en ese registro de MIPYMES. Si ya fue todo ok y en el 1273 nos dieron la bendición para hacer MIPYMES, vamos a ir por saber cómo podemos obtener el certificado de MIPYMES. Este es un modelo. Entonces, en principio, ese certificado debería estar disponible a través de la plataforma Trámites a Distancia. Pero si no lo estuviera, porque puede fallar, como decía Tuzán, la forma de obtenerlo es entrar a esta dirección de internet que está ahí, que es una página dentro del sitio web del Ministerio de Producción. Y lo último, este certificado tiene una fecha de vencimiento, o sea, vence hasta el último día del tercer mes siguiente al cierre del ejercicio de la empresa que lo solicita. Entonces, durante ese tercer mes se puede hacer la renovación. Es más, si no la hacen y tienen beneficios impositivos, se le van a caer todos los beneficios. Entonces es muy importante hacer la renovación. ¿Y la renovación en qué consiste? Ni más ni menos que hacer todo lo mismo que vimos antes. O sea, volver a inscribirse en el registro de MIPYMES. Dicho de otro modo, volver a entrar al servicio web PYME, solicitud de categorización y o beneficios, y cargar toda la información. Ahí obviamente les va a traer seguramente la información de las ventas desplazadas un año. Porque antes le trajo las ventas de los últimos 3 años y ahora la de una vez más. Y bueno, en caso de baja del registro se puede solicitar a través de la plataforma de trámites a distancia o a través de una nota presentada directamente ahí dice el Ministerio de la Producción y ahí están los detalles. Muy bien, muchas gracias, Paula. Bueno, vamos a pasar ahora a que nos dé material para hacer felices a nuestros clientes. El doctor Martín Usandí Varas nos va a hablar de cómo solicitar devolución de impuestos, cómo pedir reducción de anticipos y aquellas formalidades que debemos tener en cuenta al momento de acercarnos a una agencia desde la reserva de un turno web hasta la solicitud de un pronto despacho. Bueno,
digamos, a ser felices en el caso de que tomemos todos los recaudos, ¿no? Porque pedir una devolución de impuestos y tener contingencias puede generar más problemas que satisfacciones, ¿no? Pero bueno, si tenemos todo en orden, podemos pedir la devolución como corresponde, que es un derecho que tienen los contribuyentes. Y bueno, a los fines de encarar el tema, tenemos que ver cuál es el marco normativo para la devolución de impuestos en AFIP. Tenemos que tener en cuenta la Resolución General 2224 del año 79 y la última modificación, incorporación del aplicativo de la Resolución 4033, ahí dice 4933, pero está mal, todavía no llegamos a ese número. Por favor, corríjanlo, porque es importante. La resolución 4033 introdujo algunas modificaciones al aplicativo que vamos a tener que utilizar para solicitar la devolución de impuestos ante la AFIP. Recordemos, esta solicitud se realiza vía SIAP, a través de la carga en un aplicativo que se llama devoluciones y transferencias. No tenemos que confundir esta solicitud, que ahora me voy a adentrar en cuándo opera, con la solicitud, por ejemplo, de devolución de las percepciones por compras con tarjeta en el exterior y otras operaciones. En estos casos, lo que yo voy a pedir lo que el contribuyente va a pedir a través de este procedimiento es la devolución de pagos o ingresos en exceso. ¿Está bien? Pagos o ingresos en exceso. ¿Y en qué casos opera? Cuando los saldos acreedores emerjan de determinaciones de oficio, presentaciones de declaraciones juradas originarias o rectificativas, siempre y cuando la rectificativa no sea una rectificativa en menos, ¿no? Y aparte de estos casos, también va a proceder la solicitud de devolución cuando los saldos surjan de resoluciones administrativas o judiciales dictadas en recursos de repetición y declaraciones juradas rectificativas conformadas por esta dirección. O sea, si se trata de un recurso de repetición, por supuesto que primero voy a tener que presentar el recurso, lo voy a tener que tener aprobado y recién ahí voy a utilizar el aplicativo para pedir la devolución del impuesto. Tengamos presente que la devolución va a prosperar siempre y cuando el contribuyente no tenga deudas líquidas y exigibles. Bueno, ¿cómo se carga el aplicativo? ¿Qué aplicativo tengo que utilizar? El aplicativo denominado Devoluciones y Transferencias, la versión vigente actual es la 4.0, que estableció esta resolución que comentaba, la 4033. ¿Cómo cargo en el aplicativo la información a los fines de presentar a través del servicio de presentación de declaraciones juradas y pagos la información de la siguiente manera? Voy a tener que cargar la agencia en la que se encuentra radicado el sujeto que está pidiendo la devolución, el periodo fiscal de presentación, ese es por ejemplo, ahora estamos en noviembre, ponemos noviembre del 2017. Y la secuencia, si es original, luego el aplicativo dice solicitud, devolución, transferencia previa. Y ahí empieza el problema, porque uno, la verdad que lo que quiere son aplicativos que sean inductivos, que sean que a uno de la simple lectura lo lleven a resolver el problema sin tener que andar consultando a nadie. Sin embargo, ahí se genera el primer conflicto. Hay una consulta frecuente, paso y después vuelvo a la pantalla anterior, una consulta respecto a las fechas que está colgada en la página de la AFIP, en el ABC de consultas frecuentes, que establece, no voy a leer la pregunta porque no viene el tema, pero sí la respuesta tiene algunas consideraciones que son importantes. Dice, la opción solicitud, devolución, transferencia previa debe tildarse cuando ya se ha solicitado una devolución o transferencia anterior, ¿no? De acuerdo al procedimiento de la 1466. La 1466 es para la transferencia del impuesto al valor agregado a terceros, porque esta resolución no es solamente para devoluciones, sino también es para transferencia de impuesto a terceros o ambas a la vez. Vuelvo a la pantalla anterior para la carga. ¿Qué es lo que tengo que cargar? El detalle de la obligación,
la información sobre ingresos directos y el monto a transferir o devolver. La primera de ellas, la que tiene la flechita, es detalle de la obligación. Voy a la carga de la pantalla detalle de la obligación. ¿Qué es lo que tengo que cargar? Supongamos que en el caso que hice se trataba de una persona humana que computó percepciones por compras con tarjetas de crédito por un monto importante. Como estaba inscripto en el impuesto a las ganancias, no pudo pedir la devolución de las percepciones, sino que las computó como pago a cuenta, y ese pago a cuenta generó un saldo a favor en la declaración jurada. Entonces ya no puedo pedir la devolución de las percepciones, sino que pido la devolución del saldo a favor generado en el impuesto a las ganancias. En este caso, por ejemplo, cargo el impuesto a las ganancias, el concepto, declaración jurada, y la fecha de vencimiento de la declaración jurada y la fecha de la presentación, ¿no? Esta es la información básica que me pide el aplicativo para ver de dónde surge ese saldo que quiero pedir en devolución. Después voy a tener que cargar, permiso, vuelvo a la pantalla anterior, la obligación principal. Ahora, ahí abajo pueden ver una flechita que me dice cómo continúo cargando. Tengo que cargar la obligación principal. Me pregunta si es un saldo a favor de la FIP. Si hay un saldo a favor de la FIP, si hay un saldo de libre disponibilidad, en el caso en cuestión hay un saldo a favor del contribuyente de libre disponibilidad, cargué de 28.000 pesos, ¿no? Luego el aplicativo pide que cargue el saldo de libre disponibilidad trasladado a periodo siguiente o solicitado en devolución. Si yo solicito en devolución el total, los 28.000, no va a quedar nada por asignar. Ahora, si pido parcialmente la devolución, por ejemplo, en este caso yo cargué por 23.000, me va a quedar un saldo de libre disponibilidad de 5.000. Acá en el aplicativo me dice utilizado para compensación, porque probablemente yo no pida el total porque utilicé para compensar otro impuesto la diferencia. O sea, tenía 28.000 a favor, utilicé 5.000 para pagar bienes personales, me quedaron 23.000 y esos 23.000 los pido en devolución. El aplicativo tiene diferentes opciones para ir cargando la información. No está previsto solamente para el caso de una devolución. Entonces, hay algunos campos que pueden generar confusión, pero bueno, hay que ir viendo cada caso en particular. Tratándose de una devolución de impuestos, por ejemplo, en el impuesto a las ganancias, la carga sería de esta manera. Al continuar con la carga, el aplicativo me muestra cuál es el saldo de libre disponibilidad no trasladado ni utilizado. Si yo siempre que pido, el contribuyente siempre que pide un saldo en devolución, no lo tiene que trasladar al próximo periodo. O sea, si lo pide en devolución ya queda inmovilizado en la devolución, porque si no lo estoy utilizando dos veces. Si es un saldo que proviene de un recurso de repetición, tengo que darle clic ahí donde aparece en el aplicativo la opción para informar la fecha del recurso de repetición. Ahí yo la había cargado para probar si se me abría alguna pantalla nueva, pero en este caso no tendría que completarlo directamente. Bueno, y así es que el aplicativo va a calcular cuál es el monto que estoy pidiendo en devolución en función de la carga que hice en forma anterior. Bueno, entonces, para resumir, utilizo el mecanismo establecido por la resolución 2224 del año 1979 cuando pido la devolución de saldos emergentes de pagos en exceso o pagos, de pagos o ingresos en exceso. En ese caso lo pido. No, por ejemplo, cuando pido la devolución de una percepción, que ahora vamos a ver cuál es
el mecanismo. Seguramente esto ya ustedes lo deben haber cargado, lo deben haber utilizado y deben tener muchas solicitudes de devolución de percepciones pendientes de aprobación por la FIP en función de los cruces que realizan los sistemas, ¿no? La resolución 3420 preveía la devolución de las percepciones sufridas por compras con tarjeta de crédito y otras operaciones contempladas. Por la resolución 3378 y 3379 que tanto dolor de cabeza nos deben haber causado en los últimos años. ¿Cómo pido la devolución de estas percepciones? Ingresando a través del servicio disponible en la web denominado Mis aplicaciones web. Voy a ir a la pestaña donde dice Nuevo, voy a elegir la opción Devolución y Transferencia, formulario 746 que pueden ver en la pantalla. Voy a elegir el periodo fiscal. Cada periodo es mensual, que tengo que ingresar la solicitud por cada periodo mensual. Por ejemplo, en el caso me aparecía un error de validación que decía usted no puede pedir la devolución de las percepciones porque estaba inscripto en el impuesto a las ganancias en el periodo en el que está pidiendo. Podría salir esa pantalla. Y si no sale esa pantalla, voy a poder continuar con el pedido de devolución. Para ello, voy a tener que elegir las percepciones que ya aparecen cargadas en el sistema o cargar una que no aparezca. Yo la verdad que si no aparece no la pediría en devolución porque es muy extraño que no aparezca y probablemente me traiga algún problema. Bueno, hasta acá el pedido de devolución de impuestos que tenemos vigente. Continuamos con otro tema. Reducción de anticipos. Bueno, la reducción de anticipos en el impuesto a las ganancias está prevista por la resolución 4034. A ver, no aparece nada, Filmina. Perdón, como que me falta una pantalla. La primera, falta sí. sí. Bueno, les comento cuál es el marco normativo, si quieren tomar nota, porque desapareció una pantalla, capaz que está más adelante. Sí. Se denomina, el marco normativo está dado por la resolución 4034, por favor tomen nota porque es importante, que reemplazó la resolución 127, ¿no? Que establecía el régimen de anticipos. Y la resolución 4116 que previó para los anticipos del año 2017 un tratamiento especial teniendo en consideración las modificaciones introducidas por la ley 27346 para el impuesto a las ganancias. Y después, bueno, les comento cuál es el marco normativo para bienes personales. En lo que hace al impuesto a las ganancias es bastante similar el procedimiento. Lo primero que hay que hacer es tener presente de que la reducción de anticipos la voy a poder solicitar a partir del tercer anticipo si se trata de personas humanas y a partir del quinto anticipo, inclusive siempre, del quinto anticipo de tratarse de personas jurídicas. Si la suma a ingresar por los anticipos supera en más de un 40% el impuesto que yo estime para el año por el cual estoy ingresando los anticipos, voy a poder solicitar la reducción de anticipos a partir del primer anticipo. No voy a tener que esperar al tercero o al quinto. Esto, la verdad que no se modificó, estaba igual en la resolución 127. 327, estoy diciendo 127, 327. Gracias, Cecilia. La estimación del cálculo es en función de las alícuotas aplicables, de la fecha de vencimiento, de la cantidad de anticipos, de la base de cálculo, y la resolución 4116 que comenté, al tener en cuenta las modificaciones introducidas por la ley 27346, previó ya una modificación de los anticipos en menos, dado a que hubieron cambios en el mínimo no imponible y en los tramos de las escalas del impuesto a las ganancias. Así que, bueno, con respecto a bienes personales,
El marco normativo está dado por la Resolución 2151 del 2006 y la Resolución 4091. Si quieren tomar nota, es bueno hacerlo. Resolución 2151 del 2006 y la 40 del 91, que modificó los importes de anticipos a ingresar teniendo en cuenta el nuevo mínimo imponible y las nuevas alícuotas del impuesto a los bienes personales. Bueno, la solicitud se realiza de forma sistémica. La AFIP evalúa en forma sistémica la procedencia de la reducción de anticipo teniendo en cuenta la situación fiscal general del contribuyente, entre ellos teniendo en cuenta el sistema de perfil de riesgo, el CIPER, ¿no? Si tengo un perfil con contingencias, probablemente no me den el beneficio de reducción. La AFIP está facultada para pedir información, más información vía algún requerimiento, pero ahora no se está disparando en forma automática el requerimiento, que antes sí se disparaba. Así que, bueno, está haciendo todo un poco más ágil. Lo que hace la resolución es recalcular. A partir del momento que yo pido el anticipo, recalcula todos los anticipos, ¿no? Pero yo voy a tener que ingresar los nuevos anticipos a partir del vencimiento del próximo anticipo. Los otros los recalcula en forma automática. Pero si yo no ingresé los anteriores, voy a tener que ingresar los intereses que correspondan como si yo hubiese tenido que pagarlos por el total conforme la resolución vigente sin la reducción. Bueno, en lo que hace a la carga, a la solicitud de la reducción de anticipos, todo lo que mencioné antes son cuestiones que están en la resolución que lo van a poder leer y no van a tener problemas. En lo que hace a la carga en el aplicativo para la reducción, tienen que ir al sistema de cuentas tributarias, como pueden ver en la pantalla, ir a la pestaña Transacciones, que está sobre la izquierda de la pantalla, luego a la opción Reducción de anticipos. La verdad que es inductivo. Lo primero que tienen que hacer es saber que tienen que ir a Transacciones. Dentro de Transacciones leen las opciones y obviamente se van a dar cuenta que tienen que elegir la opción Reducción de anticipos. Luego van a elegir el impuesto y el periodo fiscal por el cual solicitan la reducción. Y en el cuarto lugar van a tener que colocar la nueva base de cálculos. Por ejemplo, en este caso, el contribuyente tenía que ingresar 5 anticipos de 10.000 y pico. Bueno, la nueva base de cálculo, si es inferior, va a servir para informarle a la AFIP cómo recalcular los mismos. Luego presiono el botón siguiente y voy a poder recibir el comprobante de 1154 como acuse de recibo de la opción. Bueno, hasta acá es la solicitud de reducción de anticipos. El próximo tema, Cecilia, sí. continúo. Trámites en agencia. Estas son cuestiones más prácticas que nos suceden habitualmente cuando vamos a la agencia y tenemos algunas dificultades. Por ejemplo, es muy interesante a los fines de no perder tiempo utilizar el sistema de turnos. Cuando uno va a la página de la AFIP, a la página web, arriba a la derecha, esto lo corté y lo pegué, pero si yo estoy viendo toda la página arriba, encuentro esto que dice trámites, turnos, dependencias. Bueno, voy a turnos, hago clic ahí, luego el sistema me va a pedir identificar al solicitante, ¿no? Si actúo en carácter propio o representando un tercero, voy a tener que poner el quit. El sistema solo, al poner el quit, va a levantar el nombre del sujeto. Y luego voy a elegir el trámite abajo. Por ejemplo, uno de los trámites puede ser atención a profesionales o certificado, no sé, clave fiscal, lo que sea. Elijo el trámite. En el caso de que sea atención a profesionales, porque nosotros como profesionales queremos ir a la agencia a determinado horario y determinado día, podemos elegirlo. Va a salir, voy a poder leer cuáles son los requisitos para poder ser atendido como profesional, y es que lleve la credencial que acredite de que uno está matriculado como tal, y voy a poder ser atendido.
¿Cómo elijo? Bueno, voy a seleccionar el día y el horario en que esté disponible en la agencia y aprieto el botón solicitar turno. Bueno, hasta ahí lo que es el turno, que la verdad que está bueno ir a un determinado horario que a uno la atiendan, es muy útil. Otro de los temas a tener en cuenta son el rechazo. Cuando yo voy cuando el contribuyente va a la AFIP y le rechazan la presentación de un formulario o alguna multinota, uno puede volverse y no concluir el trámite o pedir el formulario 4004. La resolución que determina este procedimiento es la resolución 4270. Y establece que, bueno, el contribuyente va a poder pedir ese formulario donde la agencia, el empleado, el funcionario, va a tener que detallar cuál es el formulario que se niega a presentar. Este formulario va a tener que ser firmado por el jefe de agencia, con lo cual no es de lo más amigable para los funcionarios tener que firmar este formulario, pero uno está en el derecho de exigir de que se le otorguen para quedarse con el comprobante de que el trámite no fue presentado, pero que se intentó presentar. Las presentaciones de la Resolución General 1128, convengamos que toda presentación que se realice ante la AFIP, según lo determina la resolución 1128, se debe hacer vía multinota, el formulario 206 que todos conocemos. Pero muchas veces uno se pregunta, ¿esta presentación la tengo que hacer con multinota o va o en una hoja en blanco y con la redacción libre? Esta resolución 1128 dice que todas las presentaciones deben efectuarse a través de la multinota, excluyéndose las siguientes, que son las presentaciones que se efectúen a los fines de formular denuncias, las relativas a la sustanciación de sumarios por infracciones formales y o materiales, las vinculadas a las vistas del procedimiento de determinación de oficio y las relacionadas con los recursos previstos en la 11683. Por ejemplo, ahora, si tengo que presentar un pronto despacho, ¿tengo que hacerlo con multinota o no? Hay algunas cuestiones que tengo que tener en cuenta para saber si va por multinota o no. Bueno, ahora quería adjuntarles un modelo de pronto despacho para que tengan, o sea, el pronto despacho está reglamentado, está estipulado por el artículo 28 de la Ley de Procedimientos Administrativos, la Ley 19.549, y en el material van a poder ver un modelo para que les sirva y en el caso de que tengan que solicitar un pronto despacho puedan hacerlo sin tener que estar buscando mucho el modelo. Bueno. Hasta ahí llegamos. Muchas gracias, Martín. Pasamos ahora al último bloque de esta jornada. Vamos a darle la palabra ahora a la doctora Veleda, quien nos va a ilustrar acerca de los trámites que se pueden realizar en las agencias de AFIP y de AGIP que hay aquí en el Consejo. Y luego van a continuar la doctora Veleda y la doctora Taría con los trámites que vamos a analizar respecto de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, inscripción para ingresos brutos, liquidación del impuesto de sellos, solicitud de devolución de recaudaciones bancarias y la solicitud de exención. Adelante. Bueno, muchas gracias. Voy a tratar de ser breve para cumplir con el tiempo. Vamos a hacer un breve raconto de los servicios que se prestan en el espacio que se dio el Consejo a la AFIP, en la planta baja, ustedes lo deben conocer bien. El servicio es bastante limitado, pero se presta a todos los profesionales matriculados el asesoramiento sobre los impuestos cuya recaudación está a cargo de la AFIP. Obtención de los datos biométricos, eso sin importar la agencia, a la cual le corresponda por domicilio. Solicitud de clave fiscal del profesional y sus clientes. Vinculación de la clave para representación de sociedades. Recepción del formulario 760C, que es el manual del informe para fines fiscales.
La puesta a disposición de 2 puestos de autogestión, consultar, interactuar con la página web y el envío de declaraciones juradas. Esto es lo que en la actualidad está vigente, ténganlo en cuenta, y el horario de atención es de 10 a 16. Agregamos también contamos con los servicios de AGIP, de rentas de la Ciudad de Buenos Aires, también exclusivamente para matriculados. Aquí tenemos un poquito más amplia la gama de servicios que presta. Tenemos reimpresión de datos de empadronamiento y movimientos de cuenta corriente para ingresos brutos, convenio multilateral siempre con sede en la Ciudad de Buenos Aires, contribuyentes locales y régimen simplificado. Inscripción en dichos regímenes, solicitud de la clave ciudad, en el caso que sea presencial. Después vamos a ver que la solicitud se puede hacer en forma online, en los casos que corresponda, y emisión de boletas de impuestos empadronados, ABL, patentes, todos los impuestos que recauda rentas de Ciudad de Buenos Aires. Modificación de datos de titularidad de ABL, apertura de planes de facilidades de ABL, avalúo, patentes, anuncios publicitarios, planes, una serie de impuestos que recauda obviamente la repartición. Y asesoramiento e información de distintas normas vigentes. El horario de atención, como les ve, es de 9:30 a 15:30. Ahora pasamos a los trámites de inscripción en ingresos brutos, tanto en el régimen simplificado como en el régimen general. Previo a esto, vamos a ver cómo se obtiene, porque se hace a través de este trámite, a través de la clave ciudad. Y esta clave ciudad se puede tramitar en forma online con nivel de seguridad 2, por la página de internet de la clave fiscal de AFIP, dando de alta el servicio que ven en pantalla, que es AFIP, Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, clave ciudad nivel 2. ¿Sí? Ingresando a ese servicio, simplemente tenemos que completar los datos que ahí pide, que son el email, y reingresar el email. ¿Para qué? Para que en respuesta de eso nos manden una constancia con una clave provisoria, ¿sí? Con la cual podemos ingresar con ella a la página de rentas de AGIP, clave ciudad. La ingresamos como por primera vez y automáticamente nos pide una nueva clave, ¿sí? En reemplazo de esta que nos mandaron. Una vez obtenida la clave ciudad, ingresaremos entonces a dar de alta como contribuyentes locales en el régimen general, cuyo marco normativo es el Código Fiscal vigente. Actualmente tenemos la ley 5.722 del 2016, el artículo 234 dispone el trámite del alta y se hace tanto el régimen general, para resumirlo, como el simplificado. El alta se realiza a través de la clave ciudad, ambos por ingresos en el servicio dar de alta, y que si no lo tienen habilitado, lo deberían habilitar, servicio de ingresos brutos. Luego el sistema le permite elegir el alta ISIB. Ahora vamos a ver las pantallas. Y luego entrar al régimen general o simplificado según corresponda. El régimen simplificado, bueno, un resumen acá de la ley de quiénes pueden adherir. Es muy similar, pero en los montos difiere bastante de la AFIP. El ingreso total anual no debe superar los 400.000 pesos, es bastante bajo comparado con la AFIP. Sí, también tienen que tener un máximo de 3 socios. Hay una serie de elementos comunes entre ambos, entre AFIP y AGIP. 200 metros cuadrados y los kilowatts consumidos hasta 20.000. Ingresemos ahora con la clave ciudad al servicio indicado que especificamos antes, que es ingresos brutos. Ingresando por ahí se despliega el menú de ingresos brutos y ahí se selecciona alta y SIB. Por ahí ingresamos, se abre esta pantalla e ingresamos a la lupa. Nos va a traer la quit, con la cual el sujeto de la clave ciudad. Y seleccionamos el régimen que corresponda, si es general o simplificado. Y luego continuamos con el icono de la imagen que está señalada, que es la lupita que está al pie. Seleccionamos ahora fecha de inicio de actividades, luego se selecciona el icono indicado para continuar. En el caso de poseer una sucursal, se debe declarar con el símbolo más, se adiciona
ese icono y se cargan los datos de la sucursal. Si no se posee domicilio de actividad económica específico, directamente continuamos con la lupa para continuar. Para cargar la actividad principal se selecciona el icono, el símbolo más, y ahí se carga la actividad que está en la FIP, que tienden que tener la misma denominación. Después debe seleccionarse, en el caso de régimen simplificado, vemos acá las categorías a las cuales corresponda. Recuerden que se debe seleccionar las 3 columnas, por más que no se posea superficie ni local, para que puedan continuar con la inscripción. Luego de verificar los datos resultantes, se selecciona el icono guardar, y de esa manera el trámite se genera exitosamente. Para acceder al formulario se debe seleccionar, o sea, se generó, pero hay que acceder al pie por el icono de la impresora para poder imprimir el acuse. Vamos a ver ahora que AGIP también tiene un sistema para inscripción de sociedades por acciones simplificadas. El marco normativo es la ley, la 27349, y una vez constituida como sociedad por acciones simplificadas en la AFIP, el trámite se permite realizar la inscripción en ingresos brutos. La inscripción debe ser realizada por representante de la sociedad con la clave ciudad 2, nivel 2, a través del servicio denominado, que hay que dar de alta, por supuesto, sociedades por acciones simplificadas. La inscripción consiste en la vinculación del quit del representante con la sociedad y el alta del impuesto sobre los ingresos brutos y el alta del domicilio fiscal electrónico. Ingresamos al servicio, ahí tienen que dar de alta el servicio, lo ven en los que están ya predeterminados en la página. Se ingresa el quit de la sociedad, ahí se visualizan los datos validados por la FIP, te trae los datos ya validados por la FIP. Luego, al realizar el alta, se debe completar el domicilio fiscal, domicilio comercial, de existir, la fecha de inicio de actividades, sucursales, todos los datos los campos que le va requiriendo. Recuerden que esto es un formulario electrónico, como todo formulario electrónico, tiene que estar completo todos los campos para poder avanzar. Para confirmar el trámite, haga clic en guardar. Y por último, imprima el comprobante de alta de la SAS. Por último, se registra, el último paso, el domicilio fiscal electrónico. Saben que en rentas hoy por hoy es obligatorio el domicilio fiscal electrónico por norma ya. Cese de actividades, simplemente en el caso de si se deja de facturar, tengan en cuenta lo siguiente. Esto es muy importante, es una consulta muy frecuente que sucede, muchas veces se olvidan los contribuyentes, ¿no? Dejan de tener actividades y consideran que es suficiente. Bueno, en el caso de rentas, lo saben ustedes muy bien, pero es válido aclararlo, se deja de facturar, se realiza la baja de la FIP y se debe realizar la denuncia del cese de actividades a través de la página web dentro de los 15 días. ¿Sí? De lo contrario, el rentas presume que el responsable continúa en ejercicio de su actividad. Esto está arreglado en el artículo 236 y 237, con lo cual es difícil de defender y de revertir la situación en el caso de haberse pasado de esa fecha. Liquidación del pago de impuestos de sellos. Bueno, esto es una simple boleta de pago, pero bueno, es un trámite que hay que efectuar y que muchas veces nos piden a los contadores, que es completar una boleta, simple boleta, pero todo lo que tiene que ver con rentas o con los fiscos es tarea del contador. Bueno, la normativa que lo apoya nuevamente es el Código Fiscal. Para ver el tipo de alícuota que corresponde y demás, hay que recurrir a la ley tarifaria vigente. Ambas vigentes son, en el caso del Código, ya lo nombré, 5.722, y en el caso de la ley tarifaria, 5.723. El impuesto, bueno, ahí tiene un detalle de que está alcanzado por el impuesto de sellos. En el caso de las escrituras públicas o documentos de cualquier naturaleza u origen que transfiera dominio y otorgue posesión de inmuebles situados en la Ciudad de Buenos Aires. Alcanza también a los contratos de locación y sublocación de inmuebles que desarrollen actividades comerciales y de viviendas con muebles que arrienden con fines turísticos. Están sujetos también del impuesto de sellos los actos y contratos de carácter oneroso, siempre que se otorguen en jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, así como también los otorgados fuera de ella y que produzcan efectos en la jurisdicción de Ciudad de Buenos Aires.
Formalizados los instrumentos públicos o privados por correspondencia, así como los que se efectúen con intervención de las bolsas de mercados de acuerdo con lo que se establece a dichos efectos. Es bastante amplio, así que ojo con los contratos que andan dando vuelta en las sociedades cuando tenemos una fiscalización, ¿sí? Porque seguramente nos van a intimar el pago de sellos. Ingresar con la clave ciudad al servicio, si no lo tienen hay que habilitarlo. Ese servicio se llama sellos, contratos, y se confirma. Se da de alta, se habilita el servicio y se ingresa por ese servicio habilitado. Sellos, contratos. Alta, hay que entrar con el botón de alta de contrato y se carga uno por uno la fecha, primero la fecha de celebración del contrato. Luego se tiene que seleccionar de la lista que ya está predeterminada el tipo de contrato del que se trata para establecer la alícuota aplicable, ¿sí? Tengan en cuenta que si un contrato está grabado con la alícuota general, se podrá seleccionar otros, ¿sí? Si no está especificado, vamos por otros, la opción 30. En el caso del tipo de interviniente, ahí se colocan todas las personas intervinientes en el contrato, que son parte del contrato, que están nombradas en el contrato, los datos de cada uno de los intervinientes. Luego de cargar los datos, se hace clic en enviar declaración jurada y en la pantalla principal se emite la boleta de pago y el detalle de las operaciones declaradas. Es importante detallar, porque esto me sucedía en la práctica, que cuando se emite la declaración jurada hay que complementar el pago, porque si no esto se reclama, ¿sí? Si no, es importante esto conocerlo porque muchas veces las empresas piensan que rectificando generan una nueva y sucede que se pueden generar una doble imposición. Y eso hay que subsanarlo después en la dependencia. Reclamo de devoluciones de recaudaciones bancarias. Vamos a tratar de hacerlo más breve, ¿no, Cecilia? El marco normativo lo pueden ver en la 104 del 2004 y modificatorias, donde se puede realizar las consultas y reclamos. Esto es un evento 92 del ABC. Es muy importante porque acá está bastante claro que el contribuyente local de la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires debe enviar un email al sitio de AGIP y se realiza a través de la clave ciudad, ¿sí? O sea, según la jurisdicción del contribuyente, como esto es un trámite CIRCREVES del convenio multilateral, el trámite se solicita en cada una de las reparticiones que le corresponda. El aplicativo se ingresa a través de la clave ciudad, como les dije, seleccionando el servicio, que ya indicamos cómo se da de alta en un servicio en las pantallas anteriores. Luego, en el caso de corresponder a agregar una nueva respuesta, hacer clic en el botón responder, o sea, se presenta el reclamo, se abrirá el diálogo donde se puede interactuar con el funcionario. El reclamo se pueden adjuntar también archivos, eso es importante, como elemento de soporte de lo que estamos reclamando. Y el seguimiento del trámite se visualiza en la misma pantalla de reclamos CIRCREV que mencionamos antes. Bueno, creo que es lo más rápido que pude hacer. Disculpen, pero eran muchos los temas. Bueno, muy claro y después queda todo el material para consultar. Pasamos ahora al último tema, que es el trámite de empadronamiento de sujetos exentos ante la AGIP. No toque nada. Bueno, y como para cerrar este temario de trámites, me toca hablarles de lo que dijo recién Cecilia, de dos trámites de empadronamiento. Uno, o sea, ustedes saben que los profesionales universitarios estamos exentos de ingresos brutos en Ciudad de Buenos Aires en la medida en que no estemos organizados en forma de empresa y que el título universitario sea de grado de una carrera de duración por lo menos de 4 años o más. Y lo que dice la reglamentación es que si está prevista una matriculación para ejercer esa actividad, como sucede con nosotros, otro requisito es estar matriculado.
¿sí? El marco normativo de este registro de profesionales autodeclarados exentos es el mismo artículo de la ley del Código Fiscal de Ciudad que establece esta exención y el decreto reglamentario, un viejo decreto de Ciudad de Buenos Aires del año 2003 que están ahí en el material. En el caso de la exención que nos atañe a nosotros, a los profesionales, ya desde hace muchos años no hay que solicitarla, es de pleno derecho. Antes creo que en el año 2000 había una resolución que establecía que había que pedirla y demás. Eso no es más así, o sea, estamos exentos de pleno derecho en la medida que cumplamos con los requisitos. El tema es que, o sea, de todos modos, AGIP sacó este registro, o sea, sin ninguna norma en especial que lo reglamente, sino la norma de base que les mencioné recién, donde que es una inscripción, la verdad que voluntaria y optativa, que busca que el sujeto exento no sea pasible de retenciones o percepciones de ingresos brutos en Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Si uno decide no inscribirse en el registro, que ahora vamos a ver muy rápidamente que es muy sencilla la inscripción, tiene que acreditar la exención directamente con una nota mencionando que uno por cumplir con los requisitos de este artículo 179, inciso 7 del Código Fiscal de Ciudad de Buenos Aires, no está exento de ingresos brutos. Entonces, la forma de inscribirse en este registro de sujetos autodeclarados exentos es ingresando con clave ciudad a la página de la AGIP. Hay que habilitar el servicio registro de profesionales autodeclarados exentos y ahí la información que pide es mínima. Le va a pedir los datos de la matrícula, de cuándo se recibió, lo único por ahí engorroso es que le piden adjuntar en PDF el frente y el dorso del título universitario. Es lo más engorroso que tiene el trámite, porque si no es bastante sencillo. Acá hay algunas pantallas. Después piden que se valide por mail esa inscripción y la verdad que es casi automática. Les doy fe que es muy rápido el trámite. Y el otro tema que tiene que ver, el otro empadronamiento de sujetos exentos, ese sí es obligatorio. Y, o sea, a ver, las exenciones de ingresos brutos en Ciudad de Buenos Aires están todas comprendidas en el artículo 179 del Código Fiscal. La mayoría, pueden ser, pueden haber exenciones generales que vienen por los artículos, creo que 30 y pico del Código Fiscal. Pero las del 179, que son específicas para ingresos brutos, en principio, dice el 179, al final, que son de pleno derecho, salvo que la autoridad de aplicación, en este caso AGIP, establezca que estos sujetos se tienen que empadronar. Hay una serie de sujetos que se tienen que empadronar. Esto marca el camino del empadronamiento, una resolución de AGIP, la 33 del año 2009, y esos sujetos obligados básicamente son aquellas fundaciones, asociaciones y demás entidades de beneficencia, de bien público. Aquellas industrias saben que la actividad industrial está exenta en la Ciudad de Buenos Aires en la medida que los ingresos totales obtenidos en el año fiscal, en el periodo fiscal, no superen los 24 millones de pesos. En esos casos también hay que empadronarse conforme lo que establece esta resolución 33 del 2009 y también los ingresos, lo que tiene que ver con la primera venta de inmuebles con destino a unidades de vivienda, unifamiliares y multifamiliares, categoría C, y demás viviendas que tengan que ver con planes sociales. Y por último, los nuevos emprendimientos que se hagan en Ciudad de Buenos Aires en la medida en que el importe de ventas anuales se estime que van a ser menores o iguales a 450.000 pesos. En el material, o sea, el procedimiento para hacer ese empadronamiento es vía página de AGIP con clave de ciudad. Van a tener que darse de alta al servicio de empadronamiento de exentos y ahí lo que dice el sistema es que se van a tener que completar los formularios electrónicos atinentes a cada una de estas exenciones que les comenté recién muy rápidamente, que están en los anexos 1 a 5 de la 33-2009, que lo van a ver ahí en el material.
y no hay otra cosa. Y después, respecto de este último empadronamiento de los sujetos exentos, que la resolución 33 del 2009 les pide que se empadronen, un detalle que por ahí pasé muy rápido en las pantallas y no lo dije. En estos casos los sujetos se tienen que inscribir en el impuesto para después empadronarse como exentos. No nosotros, de la actividad profesional, olvídense porque esa exención es de pleno derecho. Y después se puede consultar el padrón de sujetos exentos, no del padrón de autodeclarados, sino los que están exentos por la 33 del 2009 a través de la página de AGIP, que ahí está el servicio de consultas de exentos, que solamente hay que colocar el número de CUIT. Nada más. Bueno, muchas gracias. Realmente ha sido excelente la exposición. Pido un fuerte aplauso para los expositores. Y vamos ahora brevemente a responder algunas de las preguntas. Aquellas que no lleguemos a responder en el día de hoy, ustedes tienen la posibilidad de comunicarse a través de la línea directa tributaria 5382-9600, opción 1 para consultas impositivas, opción 2 en el caso de aplicativos de 10 a 13 y de 14 a 17 horas. Y también todos aquellos temas sobre los cuales nos han hecho consultas, que no son trámites que hemos desarrollado hoy en esta reunión, seguramente van a ser tenidos en cuenta para un próximo encuentro. Vamos con 3 preguntas rápidamente, Andrea. Bueno, acá preguntan cuáles son los formularios que nos permiten realizar trámites en nombre de una persona física o jurídica y cuáles son los trámites básicos que están permitidos. Bueno, los formularios de autorización que la AFIP dispone es el formulario 3283. Y los trámites básicos, bueno, son los descriptos, creo, en lo que estuvimos viendo en esta conferencia. Paso a la siguiente. Solicitud de quit de una persona jurídica. Prueba de domicilio fiscal. Cuando se adjunta el contrato de alquiler, me solicitan validar titularidad del arrendador. ¿Es correcto? ¿Dónde está reglamentado? Bueno, repitiendo el párrafo del artículo 3 de la resolución 10 del 97, el último párrafo, recuerdan que lo leí textualmente porque es justamente el que habilita al funcionario, dice que podrá requerir. Esto aplica, o sea, tanto podrá aceptar, que es lo que nos beneficiaría la flexibilización, como el podrá requerir, o sea, es a criterio del funcionario y está habilitado por la resolución, o sea, lamentablemente lo puede pedir. Ahora, pregunta también con adjuntar copia certificada del título de propiedad, ¿basta? Entiendo que sí, a criterio, recuerden que es a criterio del funcionario, pero debería ser suficiente. Paso a otra. ¿Qué requisito debe cumplir el comodato para acreditar domicilio? Bueno, nuevamente, no está reglamentado esto, como mencioné cuando hablé de la flexibilización. En este caso entra el concepto podrá aceptar. En la práctica, el comodato, en general, lo han recibido en las dependencias en las cuales, bueno, al menos en la práctica, en la experiencia personal, se me ha aceptado, obviamente con fecha cierta. Para eso tiene que estar las firmas certificadas de cada uno de los comodantes, el comodante y comodatario. Pero o sea, la verdad es que es a criterio del funcionario, porque no está en la reglamentación especificado. Se puede solicitar el quit, dice, y la autorización de emitir facturas en el mismo día, sí, en ese orden. Primero solicitar la quit en el sector recaudaciones, que es donde o en el sector de alta de quit, que es en la ventanilla de entrada, de ingreso, y luego en el sector trámites de la agencia se presenta, obviamente,
hay que completarlo ahí, porque si vamos, el número de quit no lo teníamos y el formulario lleva el número de quit, así que hay que completarlo en la agencia, pero sí, efectivamente sí se puede presentar lo que depende de cada agencia, si el trámite de la autorización es en el día o 24 o 48 horas. Esto es relativo, ¿sí?, de cada agencia. Bueno, recibí respecto del primer tema de la solicitud de autorización de comprobantes A, varias consultas en cuanto a cuándo y cómo respaldar la posibilidad de o la opción por emitir facturas A con CBU. La opción se tiene que hacer en el mismo momento en que se presentan los formularios, el 855 u 856 tienen un casillero donde hay que optar, hay que tildar opción por CBU y hay que adjuntar la documentación que acredite la CBU, ¿sí? O sea, alguna constancia emitida por el banco donde se acredite la CBU. Después, respecto de ese tema, también me consultan en cuanto a la evaluación que hace la FIP para mantener, digamos, la autorización de emitir comprobantes A o revocarla y que le otorgue al contribuyente la autorización para emitir comprobantes M. La pregunta dice, el responsable inscripto nuevo, la evaluación que le realiza, ¿continúa siendo en base a las presentaciones de las declaraciones juradas de IVA y al régimen de información de compras y ventas o considera otros parámetros? Como lo expliqué por ahí muy rápidamente, o sea, hay distintos momentos. Cuando este sujeto es responsable inscripto nuevo, son dos momentos. O sea, cuando la persona va a la dependencia con los formularios, ahí la FIP hace una evaluación y va a procesar esos formularios y le va a autorizar facturas A o M. Después, durante el periodo de vigencia que está contemplado en el artículo 26 de la 1575, la FIP le puede revocar esa autorización para emitir comprobantes A por la de autorizar la emisión de facturas M en función de los datos que surgen del régimen de información de compras y ventas. Después, fuera del tema de ser nuevo responsable inscripto o flamante responsable inscripto, por estas dos normas que yo le mencioné al final de ese tema, o sea, por los artículos 18 y 19 de la 100, por la 4132, la FIP también les podría llegar a autorizar facturas M en lugar de las A, así que por lo tanto va a considerar otros parámetros y no solamente las declaraciones juradas del régimen de información de compras y ventas. Y después, respecto de los regímenes de información, acá hay una pregunta que enganchó los dos temas, el régimen de información y de la reorganización. Y en definitiva, me preguntan qué pasa cuando se da una reorganización dentro de un mismo grupo económico y por lo tanto, o sea, si hay que emitir el Z y el COTI cuando en realidad no trasciende a terceros esas transferencias de dominio. El tema es así, o sea, el COTI, si hay transferencia de dominio, lo tienen que gestionar a título oneroso, dice la norma, pero cuando aclara qué se entiende por oneroso, que eso lo van a ver en la 2371, dice que se entiende todo lo que tiene que ver con aportes a sociedades, adjudicaciones, a los socios, al revés, o que tengan que ver con procesos de reorganización. Así que el COTI lo van a tener que gestionar. Y lo mismo el Z, o sea, en la medida en que haya transferencia de dominio, como les expliqué antes, el Z, cuando la transferencia de dominio es a título gratuito u oneroso, también hay que gestionarlo. Nada más. Bárbaro. Bueno, consultas. Una de ellas me dice, certificado de no retención ITI, ¿qué pasa si no se llega a adquirirse en el nuevo inmueble dentro del año? Bueno, estoy incumpliendo con el régimen, con lo cual voy a tener que ingresar el impuesto más los intereses, más las actualizaciones que correspondan. Como no va a haber un sujeto que actúe en carácter de agente de retención, lo voy a tener que hacer como una autorretención. Respecto a la 2139, ¿cuándo opera? La 2139, que es el régimen de retención para la transferencia de inmuebles, opera en los casos de que se trate de personas jurídicas que realicen la venta de los inmuebles,
reteniéndosele el 3%, o bien, si se trata de personas humanas que sean habitualistas en la venta de inmuebles. Hoy por hoy, no siendo habitualista, tributaría, al no tributar ganancias, tributa el ITI. Aparentemente, con la reforma fiscal que se viene, pasarían a estar alcanzadas las ventas de inmuebles siempre que no se trate de casa habitación. Hacia adelante. Claro, por las ventas que se realicen de inmuebles que se hayan adquiridos con posterioridad a la vigencia de la norma, ¿no? Si yo ya los inmuebles que ya han sido adquiridos y se vendan después de la vigencia de lo que sería la reforma, no van a estar alcanzados por el impuesto en el caso de salir así la reforma, ¿no? Y bueno, una más que me preguntaron respecto al CDI, cómo se obtiene. Probablemente la pregunta fue anterior al desarrollo de mi exposición. Tengan presente la resolución 3995, modificada por la 3401, es a través del formulario 663 con la documentación respaldatoria que corresponde. Bueno, les agradecemos a todos ustedes haber nos acompañado hasta este momento. Ha sido una larga jornada, pero creo que muy interesante. Ha habido mucha dedicación y compromiso de los expositores y eso sin duda se plasmó en las presentaciones y en el material que van a tener disponible. Ustedes tienen allí en las pantallas cuál es la dirección a través de la cual pueden acceder y o si no, a través de la página ingresando a la página del Consejo, capacitaciones en conferencias, en reuniones científicas y técnicas y allí conferencia trámites. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos también. Gracias, a todos. No.